Ok, ok, ya me están comentando por el chat que sí me escucho bien. Pues buenas noches a todos. Nuevamente la hora del perito de este viernes 1 de noviembre. Me da gusto saludarlos. El tema de hoy es un tema muy interesante que tiene que ver con la inteligencia artificial y la vinculación o la importancia que tiene que ver con la auditoría forense. Un tema relevante, un tema que bueno, hay mucha información allá ahorita en este momento de investigación forense y la verdad que es un tema muy relevante porque en el tiempo que estamos viviendo, sobre todo en el proceso judicial, en el proceso que tiene que ver en el ámbito de todas las áreas penal, civil, mercantil, laboral, familiar, la mayoría ya de la información pues la tenemos en lo que es la informática digital. Y para ello nosotros tenemos que ir viendo y también ir día con día, eh, en mi opinión muy personal, familiarizándonos con términos que tienen que ver en el ámbito de informática, como el chat GP, que nos ayuda también a tener información y otros tipos de software que día con día nos ayuda a ir descifrando información que tiene que ver con los archivos electrónicos. Y nosotros como expertos tenemos que ir buscando precisamente día con día la información que tiene que ver precisamente con este tipo de datos precisos que nos van a ayudar a obtener información de primera mano. Bien, déjenme seguir con la temática de la presentación. Entonces, voy a continuar con este tema de la página. Cada día que está pasando, cobra mucha relevancia la inteligencia artificial en el tiempo que estamos viviendo. Eh, nos sigue ayudando, nos está dando información relevante para nosotros como contadores y auditores en encontrar las evidencias, en irnos día con día familiarizándonos, como les decía hace un momento, de obtener información que está incrustada en archivos digitales, que puede estar en una nube, que puede estar en un aparato USB, en una computadora, en el disco duro, información que está clasificada y reservada en archivos de diferente índole. Nosotros, como contadores y auditores, no tenemos, así por decirlo de una manera muy directa, una gama de instrumentos que nos permitan descifrar acciones, archivos, información que está en un sistema digital, en un sistema de informática, y tenemos que hacer uso del experto en informática que nos ayude precisamente a obtener las evidencias, ¿sí? Es algo que realmente ahorita en la actualidad es necesario para que nosotros, y yendo de la mano con esta persona o personas que nos puedan auxiliar en materia digital, nos ayuden a encontrar las evidencias, ¿sí? Y esas evidencias nosotros las vamos a ir tornando o las vamos a ir manejando de acuerdo a las necesidades que tengamos de la investigación criminal que estemos haciendo, los alcances, sea en semanas, sean en meses, sean en periodos largos o cortos, de tal manera que podamos obtener suficiente información que le podamos nosotros presentar en su momento y de manera oportuna en tiempo y forma al juzgador, para que él pueda en su momento hacer la justicia, ¿sí? Con nuestra información de primera mano, ¿sí? O cuando nosotros nos contraten las empresas, les profeso para presentar las denuncias o las demandas correspondientes de acuerdo a la información que se va obteniendo o que se obtenga, ¿verdad? Acuérdense que
independientemente de las auditorías que ya se tengan programadas en cada empresa, en cada negocio, persona física o persona moral, muy independiente de un asunto de carácter judicial, donde verdaderamente esté aconteciendo situaciones graves en el financiamiento, en el presupuesto, en los archivos, en las cuentas, en la información clasificada que inclusive la empresa tenga y que le esté ocasionando un daño patrimonial, ¿sí? Los auditores internos van a hacer su trabajo, el que puedan ellos comprobar que verdaderamente se estén aplicando las técnicas y la normativa de auditoría. Hablo de la auditoría interna, la auditoría en el control interno. Sí, esa es una manera, una auditoría financiera. Pero si se encuentran situaciones graves, por no decir gravísimas, entonces ya se le va a dar un alcance mayor y entra la auditoría forense, entra el auditor forense a hacer su trabajo. ¿Sí? Eso es lo importante de esto, el poder hacer el trabajo profesional y que la empresa se sienta protegida en el sentido amplio de que está el abogado, está el contador forense o el equipo de contaduría forense haciendo un trabajo de manera, puedo decir, de largo alcance, de fondo y no de forma, obteniendo las evidencias o la evidencia necesaria para presentar la demanda o la denuncia penal correspondiente. Por eso nuestro trabajo es muy delicado, es muy de alto impacto y de mucha relevancia, ¿sí? Eso hay que tenerlo también muy en cuenta y más en los tiempos que nos toca vivir donde la inteligencia artificial empieza a hacer ya el trabajo y se empiezan a utilizar las diferentes técnicas o herramientas digitales en archivos, podemos decir en el manejo contable, la contabilidad electrónica, por ejemplo. Ahorita tocamos unos puntos de eso y ejemplos para que ustedes vean lo importante es estar y constantemente capacitándonos, constantemente, porque esto va cambiando. Muy bien. Entre los beneficios de la utilización de la inteligencia artificial, podemos identificar la facilitación del trabajo repetitivo y mecánico. No obstante que una de las ventajas y que la auditoría, perdón, y que la inteligencia artificial nos tenga beneficios amplios y suficientes, no obstante de eso, nosotros tenemos constantemente que familiarizarnos, ¿sí? ¿Por qué les digo eso? Porque se va a requerir aún con la ayuda del ingeniero en sistemas o informática o digital, que nosotros vayamos comprendiendo y nos familiaricemos sin temor a ningún asunto de la información que está a nuestro alcance. Eso quiere decir que el trabajo arduo, el trabajo... Sí, adelante, maestro Germán. Le damos el audio al maestro Germán. No, Francisco, mi amigo, a nivel de presentación, el PowerPoint, mejor por la letra. Gracias. Ah, ok. ¿No se alcanza a ver la letra? Bien, disculpen ahí la interrupción, espero que ya se vea mejor. Comentaba en lo siguiente, tenemos que estarnos preparando constantemente, actualizándonos en el ámbito de la informática forense, porque los tiempos en los que estamos viviendo, cada día que va pasando, necesitamos la información y sobre todo el conocimiento de las técnicas de informática para obtener las evidencias con la ayuda del profeso del perito en informática, ir de la mano con él para que nos pueda ir apoyando y coadyuvando en la información que se tenga que compartir y también encontrar las evidencias. La inteligencia artificial puede realizar estas tareas de manera eficiente y precisa, liberando a los auditores de la carga de trabajo monótono
y permitiéndoles centrarse en actividades de mayor valor agregado y contando con mayor tiempo para ejercer el juicio profesional. Todos los días, constantemente, la información que se tiene o la información que se va obteniendo tiene que ir con las técnicas, con el trabajo previo o con la información que se está manejando en la investigación que se esté haciendo de la mano con el perito en contabilidad o el auditor forense. Esto va a permitir que al final del día, en los trabajos que se estén haciendo, se obtengan evidencia. Esas evidencias se van a plasmar en un informe pericial o en un dictamen pericial contable. Ese dictamen pericial contable va a traer aparejado información relevante que tiene que ver con los movimientos financieros, dependiendo de lo que se esté investigando, para poder presentárselo a la autoridad. En este caso, si estamos hablando, por ejemplo, del área de compras, del área de proveedores, el área de clientes, ¿qué información es relevante con la cuestión, por ejemplo, de los bancos, las cuentas, los manejos que se hayan hecho en los periodos correspondientes que se hayan determinado? Sí, va a depender mucho los alcances que se estén dando, la información que se esté recabando para poderla tener y presentar como prueba soporte anexa al informe pericial o al dictamen pericial contable. ¿Sí? También nos va a ayudar mucho la inteligencia artificial en el manejo financiero en los tiempos que estamos nosotros trabajando. Nos va a ahorrar tiempo, espacio, nos va a ayudar a tener en el menor tiempo posible información que antes de que llegara la inteligencia artificial, es decir, la informática, nosotros teníamos que hacer periodos un poco más largos porque teníamos que, válgame como se decía antes en la escuela cuando estudiamos, arrastrar el lápiz, arrastrar la información e investigar de manera, vamos a decir, tradicional, eh, y tardar los tiempos perentorios para poder hacer y obtener esa información que nos estaba exigiendo el trabajo que estábamos elaborando. Hoy en día todo eso se suprime y nos va a permitir hacer otro tipo de actividades preparando esa información para el dictamen pericial o para el informe pericial contable. ¿Sí? Es una manera, es una forma ahora de agilizar los tiempos, tener la información en el menor tiempo posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya toda la información en su mayoría es digital, la contabilidad electrónica, por ejemplo, decíamos hace un momento, todos los archivos electrónicos, todas las declaraciones fiscales, todos los informes financieros, todos los estados de cuenta bancarios ya son electrónicos en su mayoría, ¿sí? Todo se maneja a través de un sistema o de un software donde la inteligencia artificial ha hecho, y créanme lo que les voy a decir, la revolución en el manejo de información en este tipo financiera, económica, que nos permite a nosotros como auditores forenses o como expertos forenses obtener información de primera mano en un tiempo récord, en un abrir y cerrar de ojos, válgame la expresividad, ¿sí? Por eso nosotros, todos y me incluyo, tenemos constantemente que estar actualizándolo, teniendo cursos, tener este tipo de eventos que nos permitan ir visualizando e ir pensando qué es lo que viene el día de mañana y cómo vamos a tener que trabajar, el equipo que tengamos de trabajo, qué va a tener que hacer, cómo explicarles la relevancia, las formas y la manera de tener la información de primera mano en un tiempo récord, ¿sí? Acuérdense que en lo que hemos platicado a través de todos estos años de trabajo y todos ustedes y yo, estamos trabajando en contra de enemigos que día con día son más sagaces, más inteligentes y son expertos en manejar los fraudes financieros de alta gama y de alta relevancia. ¿Sí? Nos enfrentamos a gente muy inteligente, pero para hacerlo mal. Entonces ellos van adelante, paso a paso, haciendo sus trabajos, haciendo sus delitos financieros. Y a nosotros nos toca precisamente encontrar
esas personas, en ese sentido de qué fue lo que hicieron, esas personas que hicieron el trabajo erróneo, en dónde lo hicieron y qué elementos o qué pruebas tenemos nosotros después de hacer los análisis y las intervenciones y en este caso la auditoría forense, qué fue lo que encontramos para presentarlo ante la autoridad correspondiente. Por eso nosotros tenemos que estar todos los días actualizándonos, ir de la mano en los cambios que se van dando en el sistema de lo que es digital, en el sistema, vamos a decir, de, eh, en este caso, que tiene que ver con la informática, lo que tiene que ver con los datos electrónicos, ¿sí? Y ya se nos va a hacer común manejar términos que antes no sabíamos de qué es lo que debemos hacer y cómo familiarizarnos, ¿sí? Perder ese miedo, ¿sí? Hay que entrarle, es nuestro trabajo y hay que hacerlo de una manera muy propia, ¿sí? Con nuestras experticia y con nuestra manera de ser y presentárselo a la autoridad correspondiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Todo el tiempo nosotros tenemos que buscar e ir identificando los riesgos que tiene en este caso, en lo que estamos investigando en las empresas, persona física o moral, cuál es el control que tienen y cómo lo están manejando. De tal manera que nosotros tenemos que ir explicándole a esa persona lo que se puede mejorar, lo que se puede hacer para que pues se tenga el menor riesgo posible. Siempre va a haber riesgos, pero podemos medirlos, podemos de alguna manera eh, prever en este caso al empresario o a quien nos contrate o al equipo que está ahí dentro de la auditoría interna, cómo poder evidenciar de alguna manera y prever un alcance mayor en un daño patrimonial. Puede ser. Y la otra es en la misma auditoría de informática, el experto les va a presentar programas o acciones que tienen que ver en el manejo financiero, en lo que tiene que ver en el control interno y en el manejo de la mayoría de las cuentas que están manejando contablemente dentro de lo que es el control interno. ¿Sí? Hay que recordar que todas las empresas, todas, habidas y por haber, deben de tener un control interno y deben de estarlo revisando constantemente. ¿Por qué les digo esto? Ha habido casos, ha habido ocasiones, y a lo mejor a ustedes les ha tocado, que en el rubro de inventarios, normalmente las empresas o los negocios lo hacen una vez o dos veces por año, el inventario, ¿sí? Y ya no digo que de una sola cuenta, puede decir todas las cuentas habidas por haber que maneja la empresa, ¿sí? Pero aquí en este punto estamos hablando de inventario. Si el inventario, que es un riesgo, y si es una empresa productora, no se le da el seguimiento, a veces es una o dos veces por año, y a veces una vez al año, y todo marcha bien, todo se piensa que está muy bien, y resulta que por ahí viene el primer fraude o viene el primer problema de alto impacto, donde hubo una sobreconfianza y ahí le están pegando ahora el daño patrimonial, hablando de eso, hablando de inventarios de esa cuenta. Si hablamos de bancos y manejan varias cuentas bancarias con diferente tipo de riesgo y diferente rubro en el que se registran los números y los montos económicos de ese negocio para diferente tipo de actividad, por ejemplo. Se confía y se deja de revisar exhaustivamente o de una manera tradicional, cuidando los dineros de esa empresa o de ese negocio.
Y así les puedo ir enumerando. El exceso de confianza se queda ahí plasmado como una política interna y no se hace el trabajo, se confía. Muchas de las veces el exceso de confianza ha permeado y ha afectado a negocios y les ha afectado en su economía, en su patrimonio. Y ahí vienen las denuncias penales. ¿Sí? En el caso de los inventarios está involucrado el de inventario, el de compras, del inventario en el almacén, el vigilante y párale, hasta el proveedor. ¿Mm? Y eso es grave. Ahora, con la inteligencia artificial, ¿qué haces con esa información? Pues la estás, no digo que todos los días las vas a estar cheque y cheque, pero puedes tener puntos o candados que te permitan poner en su momento un foco rojo y dice, hey, aquí está pasando algo y te detienes a revisar. Esa es una manera. Y la inteligencia artificial o el sistema de informática te ayuda a que estés alerta, a que tengas puntos en comento que te permita como auditor o en este caso como contralor interno, qué puntos dentro de la empresa son de alto impacto o como le llama uno, neurológicos, que pega duro y cómo los puedes controlar. A mayor tamaño, pues mayor riesgo de la empresa. Entonces, la inteligencia artificial vino para eso, vino a ayudarnos, vino a ser, al menos en lo que yo lo voy viendo y lo manejo, es un auxiliar más en el trabajo y en el quehacer diario, a facilitarnos las cosas como expertos. Y aquí lo dice, la inteligencia artificial puede detectar anomalías, discrepancias y tendencias preocupantes en los datos financieros y operativos, lo que les he estado explicando. Es la capacidad que tiene de rapidez y asertiva en la identificación de riesgos, lo que hemos hablado también, en lo que los auditores pueden brindar una mejor asesoría a sus clientes, desde luego, cómo ayudarles a que sea menos el impacto o el daño al final, a lo que tiene que ver con el patrimonio de la empresa económico, ¿verdad? Y bien, a raíz del análisis, de la revisión, del manejo, del control, cómo mejorarlo, cómo aplicarle o darle mayores herramientas que le permitan tener un mayor control interno ad hoc de las necesidades de ese negocio. También se puede, ¿sí? Entonces es importante. Ahora bien, para un auditor puede ser difícil o desalentador la adopción y uso de estas tecnologías, dado que las organizaciones las comienzan a adoptar rápidamente y en su uso van a exigir al auditor examinaciones y resultados a partir de las mismas. La verdad es que sin graduarse en la materia, el auditor al menos debe empaparse del tema y su naturaleza, de modo que al ser solicitada una orientación sobre procesos que utilizan o dependen de la inteligencia artificial, tengamos una opinión oportuna y agregue valor. Todo eso que les he comentado y leído no es más que cómo el auditor forense se tiene que empapar de lleno lo más pronto y el alcance mayor de lo que tiene que ver la informática en los procesos internos y externos en el manejo de la auditoría, en el manejo de procesos de datos, en el manejo de los archivos, en lo que tiene que ver con todo lo que es la información electrónica, ¿sí? Eso vino a ser una revolución y estamos de acuerdo en los controles, en los manejos, en los archivos que tiene que ver con la negociación con la empresa, con el manejo financiero, con lo cotidiano y lo diario de los movimientos que está haciendo el negocio. Todo eso vino a hacer una revolución, un cambio. Y ese cambio nos permite a nosotros ser más profesionales y entrar en la era digital, entrar en la era donde todo va en movimiento de lo que es el sistema electrónico, la información
financiera electrónica, digital. La auditoría y la inteligencia artificial son dos campos que están destinados a cruzarse cada vez más en el futuro. La capacidad de la inteligencia para procesar grandes cantidades de datos de manera rápida y precisa ofrece enormes ventajas para los auditores. Y eso vino a ser un cambio y una revolución mayor y mejor, y a cambiar nuestra manera de ver y hacer con la actualidad y con la información financiera de primera mano. O sea, vino a cambiar y a revolucionar todo lo que conocemos o que conocíamos hasta hace un tiempo atrás. ¿Sí? Si lo ven o lo vemos como algo extraordinario y como una información que siempre nos va a ayudar para ser mejores en el manejo financiero, contable y de auditoría forense, denle ustedes un guión o pónganle un visto excelente, porque nos vino a hacer un cambio y agilizar nuestro trabajo, profesionalmente hablando, en auditoría, ¿sí? Son transformaciones, en mi opinión, de fondo y de forma en el quehacer diario profesional, ¿verdad? Vino a cambiar. Y eso es bueno. Esos cambios son buenos para que nuestra materia o nuestro trabajo, pues, sea lo más eficiente y en el menor tiempo posible tener los resultados. Eso es lo que yo les puedo comentar así a grandes rasgos de esto que estamos considerando en esta página, en esta filmina. ¿Sí? Uno de los principales desafíos es la necesidad de comprender cómo funciona la inteligencia artificial. A lo mejor para muchos o muchas todavía dicen, bueno, ¿y la inteligencia artificial de dónde es? ¿O por qué nació? ¿De dónde viene? ¿O para qué nos va a servir? O bueno, ¿yo qué tengo que ver con la inteligencia artificial? Bueno, no es una palabra de moda, no es una cuestión de que no lo pueda uno aprender y comprender, o que ahí nomás va a estar como un dato. No, esta inteligencia artificial, que no es más que la cuestión de informática, y son procesos y son software que nos van a ayudar a nosotros a agilizar nuestro trabajo y a encontrar información y presentarla de una forma rápida, expedita, concreta, directa, y que nos va a ayudar a nosotros a agilizar nuestro trabajo. Esta información la vino a presentar de una manera eficaz, rápida, y a veces, como se dice uno, con solo picarle a un botón sale información. De acuerdo, pero son sistemas digitales, numéricos, que ordenadamente nos van a presentar información que ocupamos nosotros y ustedes, hombres y mujeres, para hacer nuestro trabajo profesional en auditoría forense, encontrar los archivos, encontrar las cuentas, encontrar los saldos, encontrar los movimientos contables, financieros, las pruebas, las evidencias. Nos las vamos a ver o nos las vamos a encontrar en archivos digitales, ¿sí? Esos son los cambios, ¿sí? Y ya usted, toda esa información la va a aglutinar o la va a ordenar de acuerdo a su necesidad o las necesidades que usted tenga de lo que está investigando, ¿sí? Esto es lo realmente valioso, lo importante. En el menor tiempo, usted va a encontrar información que le va a permitir hacer su trabajo de manera muy profesional y sobre todo transparente, eficaz, clara y precisa. Le va a minorar, de acuerdo a todo esto, eh, costos, va a usar la tecnología y va a tener usted información de primera mano, donde usted va a poder presentar información a quien lo contrate o al juzgador, de acuerdo a lo que les está solicitando mediante el cuestionario o ampliación del cuestionario en un dictamen pericial contable o en el informe pericial que se le está solicitando. Entonces,
no es más que un sistema operativo, un sistema digital, un software que le va a permitir tener información de primera mano en un tiempo muy eficiente y rápido. Eso es lo que vino a ser la tecnología o lo que tenemos que ver con la inteligencia artificial. Ahora, aquí hay otro punto importante donde esta información en los grupos terroristas la han adaptado y se han ido superando como algo informático de tecnologías emergentes. Los grupos terroristas han hecho los cambios y se han transformado en el tiempo que estamos viviendo como expertos en el manejo de la tecnología. Cómo se pueden financiar y también ellos, el mismo grupo del terrorismo, han estado utilizando criptomonedas, se han estado financiando con ellas y han protegido la identidad y su alcance global. Si se fijan, esto de la inteligencia artificial a estos grupos también les está ayudando para hacer y manejar su financiación hacia, hacia ese delito del terrorismo. Y esto lo pueden ustedes observar, ha entrado ante las autoridades como un área de oportunidad para ir a la par, ir mejorando cómo irlos combatiendo de manera precisa y contundente con el uso de la inteligencia artificial, cómo irse capacitando y encontrar herramientas tecnológicas capaces que les permitan encontrar las evidencias y luchar mediante investigación criminal contra este tipo de fenómeno y estar a la par en el combate hacia ellos mismos, ¿sí? Los han obligado las autoridades también a estarse capacitando, a estarse, podemos decir, todo el tiempo en el manejo de la inteligencia artificial en informática. Es para las autoridades también una meta y tener resultados a corto plazo, porque el crimen organizado, las organizaciones terroristas están a la par, contratan, ahora sí como les voy a decir, los mejores de los mejores hackers para hacer de las suyas. Cuando la financiación del terrorismo es mayormente digital, es necesario el empleo de herramientas basadas en inteligencia artificial, pues son de mucha utilidad para resolver estos problemas. Estas pueden ayudar a igualar las capacidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a las nuevas exigencias de la lucha contra el terrorismo. No obstante, hay que señalar que no se dispone de un marco jurídico en materia de seguridad en lo que se refuerza o se da la utilización de sistemas inteligentes. Este es uno de los problemas que en algunos países, no en todos, se está trabajando. No hay eh, vamos a decirlo así, herramientas que tenga el Estado en el aspecto del marco jurídico. Ha faltado, en México apenas se está haciendo parte de esto en el marco jurídico del Estado federal para combatir los delitos, por ejemplo, de criptomonedas, de la cuestión del terrorismo a nivel internacional. Ya se está manejando, pero es incipiente, vaya. Por eso les comento yo, en unos estados van adelantados más, en otros apenas, en otros ya se realizaron, ya hay marcos, por ejemplo en Europa, están muy avanzados para que se presente el combate a lo que es el terrorismo, lo que es la inteligencia artificial, lo que es las criptomonedas, todo eso que es digital, pues en unos países ya está más avanzado, en otros apenas está entrando en lo que es el análisis y también en la aprobación. Entonces, esto que estoy mencionando es una parte de cómo está pegando en puntos relevantes
lo que es la inteligencia artificial en delitos de alto impacto a nivel federal, ¿verdad? Lo que estoy comentando del terrorismo. ¿Cómo la inteligencia artificial puede ayudar a prevenir y combatir, en este caso, eh, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo? El lavado de activos es otro de los grandes problemas que tenemos varios países. Eh, es un problema internacional. Eh, en estas herramientas, el financiamiento del terrorismo dotado con estas herramientas a las unidades de inteligencia financiera. En México, la unidad de inteligencia financiera, la UIF, a través de lo que es la OEA en el 2018, en el continente americano, ha sufrido un aumento de la delincuencia organizada transnacional que amenaza a las instituciones de los países miembros y a sus posibilidades de combatir delitos tales como tráfico ilícito de extorsiones. En la OEA, en el 2018, y la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de México, se han percatado en el aumento grave de la delincuencia organizada transnacional que amenaza a todas las instituciones de los países miembros. O sea, llámese la UIF, llámese la banca nacional, todo lo que tiene que ver con la cuestión financiera. Y esto trae a colación lo que es el tráfico ilícito de extorsiones, número uno, los secuestros, el lavado de activos, la corrupción que alteran la calidad de las instituciones democráticas debido por un lado, a los vínculos cercanos de las bandas delictivas con ciertas organizaciones públicas y o privadas en muchos países. México no es la excepción. Es una lucha tremenda ahorita en eso de las bandas y la corrupción. ¿Sí? El pago, el derecho de piso, el tráfico de órganos, el tráfico de niños, y párenle. ¿Sí? Todo eso, quieran o no, afecta al sistema democrático y a las finanzas de los gobiernos. Y eso hace mella en que haya crecimiento, en que haya confianza de los inversores en los países por el acto impacto de los delitos. ¿Sí? Entonces afecta y afecta a la sociedad en muchos sentidos. ¿Sí? Por eso las bandas, dice aquí al final, dice, por otro lado, al aprovechamiento que realizan dichas bandas de las nuevas tecnologías en el sistema financiero y el desarrollo de entornos virtuales sin fronteras, conformando un negocio transnacional y globalizado. ¿Sí? Ellos manejan muchas cuestiones de dólares en efectivo, grandes cantidades de dinero en efectivo, y utilizan mercados, utilizan, por ejemplo, la cuestión de las criptomonedas, que es un mercado abierto, transnacional e internacional. Entonces, si se fijan, toda la problemática que conlleva la inteligencia artificial, y yéndome por el lado de los delitos de alto impacto a nivel internacional. Ahora falta la cuestión de lo interno en cada país, cómo se está manejando, ¿verdad? Yo les decía, aquí en México, una de las situaciones graves ahorita es la delincuencia a nivel nacional, organizada, bandas, y la cuestión de la corrupción. Es algo gravísimo, sí, que estamos viviendo. Y hay que combatirlo. No nomás es estarlo viviendo. Hay que combatir ese flagelo. Estas bandas, casi para terminar, utilizan métodos sofisticados para ocultar el origen de sus bienes, generando estructuras financieras que son el núcleo de toda organización criminal por dos motivos: la búsqueda de beneficios económicos y la obtención de recursos para garantizar su continuidad y permanencia. Cuando hablamos de financiación hacia el terrorismo, delincuencia organizada o bandas, estamos hablando de situaciones
muy, podemos decir, de inteligencia y de alto impacto, pero violentando todo tipo de leyes, todo tipo de normas, de principios. ¿Y cuál es el punto? Ellos buscan el mayor beneficio económico posible y cómo manejar esos recursos. Ganar, ganar, no importando el daño que se esté ocasionando. ¿Sí? Y ellos van a la par, de acuerdo al avance tecnológico, contratan personas. Y a veces no es que los contraten, se los llevan, los obligan, los amenazan. Gente brillante, ¿no? Para que hagan lo que ellos necesitan hacer en el ámbito de informática. Y también se menciona que utilizan con frecuencia los avances tecnológicos y las regulaciones típicas de la globalización para afianzarse. Buscan escrupulosamente con abogados, fíjense, con personas que le saben a todo esto nacional e internacional, con los mejores ingenieros en sistemas o hacker, para violentar, para arguir en esos puntos que uno a veces no los detecta, por ahí inmiscuirse y hacer sus actividades de una forma lícita, de lo ilícito pasar a la licitud. Y eso pues se entiende que se tiene que estudiar muy detalladamente las leyes de cada país, de cada mercado, para poder entrar a trabajar, ¿sí? Eso requiere financiación, requiere gente que le sepa a lo que es la inteligencia artificial. Bueno, y el delito complejo gana protagonismo en la región, afectando la estabilidad democrática, lo que les decía hace un momento, la integridad de los mercados financieros y el bienestar social, dando lugar a una enorme distorsión económica, inestabilidad política y inseguridad. Claro, va a afecta, ¿sí? Cuando los capitales que le meten una actividad ilegal a un país, a una economía libre, lícita, claro que va a afectar, hay un cambio cuando le metes o le inyectas capital ilícito, sí se va a notar en el comportamiento interno de la economía de ese país. ¿Sí? Ahora, el lavado de activos va más allá de los límites nacionales y para combatirlo se requiere que en plano nacional haya esfuerzos articulados de los poderes estatales brindando una respuesta integral. El combate a la cuestión de el lavado de activos no es más que la vigilancia que cada estado tenga y qué políticas o qué normas y sobre todo, o leyes en estas normas jurídicas se tengan y cómo apliquen cada estado el combate a ese tipo de delitos, ¿sí? Tiene que ver mucho la permanencia del Estado trabajando arduamente por proteger pues en este caso al país y a las personas, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que yo quería compartirles a grandes rasgos de lo que es la inteligencia artificial. No sé si haya preguntas, estoy aquí a la orden. ¿Qué les pareció? Mi estimado Germán, ay, voy. Le podemos abrir el micrófono a Germán, ingeniero Lucio. Lo que pasa es que no muy bien el tema. Saludos a Omar Guzmán, eh, eh, colega con el que trabajo en Asocio, es un experto
perito forense de El Salvador, Francisco, que aquí te está escuchando. Ex- Es un respetable profesional. Mira, lo que pasa es que, y esto hemos estado haciendo unos trabajos con Omar en estos días y estamos viendo la necesidad de que nos apoyemos en peritos informáticos. Yo sé que en mi país hay algunos contadores públicos que se han desarrollado en esa área, pero yo creo que lo mejor es ir viendo profesionales en el cual se pueda trabajar en conjunto con ellos, y yo conozco algunos que se van desarrollando como peritos forenses. Entonces, y esto es más viable, más amigable, el tema del GPT, el tema de la inteligencia artificial, trabajarlo en complemento con ellos, porque por sí solo, si no se sabe usar la inteligencia artificial y no hay un criterio, no hay un juicio profesional. Fíjate, tú tocaste un tema que para nuestros jóvenes en nuestro país es como una ofensa cuando uno les dice, prepárense, estudien, lean. Yo creo que estamos obligados a lo que va saliendo, irse preparando. Voy a poner un ejemplo. En mi país la ISO 37001, 37002 y 37301 se está poniendo de moda por el marco legal en mi país. Y ahí estoy haciendo un diplomado con Europa ahorita para certificarme. O sea, nadie nacemos aprendidos. De hecho, estoy igual con la GAFI, con GAFI sacando 8 módulos ahorita. No sé en qué tiempo los voy a sacar, pero los tengo que sacar. Y ese es el fenómeno que platicamos con Omar, que no vamos a parar de seguir estudiando y preparando. Y lo más importante, y lo que les digo a todos mis colegas en Latinoamérica, hay que echar a andar esto en la práctica. Hay que llevarlo a la práctica de manera sencilla. Hay que hacer pruebas. Yo me recuerdo que cuando nos exigían Excel, pero luego el Power BI vino a ser el Power BI vino a ser un gran apoyo. Entonces, tenemos que irnos metiendo, tenemos que saber, no ser expertos, pero sí saber un poco de todo. Yo creo que vamos a aprovechar la hora del perito para sacar como temas complementarios para ir como dándoles a los colegas de manera integral otros conocimientos, Francisco, porque estamos obligados a hacerlos. Ya no basta solo con saber de contabilidad, ni de NIF para México, ni de las NIF full, ni las NIF para pyme, ni saber de coso RM, coso marco integrado. No, hoy hay que saber de otras temáticas que están en el ruedo y de materias blandas, porque te voy a comentar, nosotros hablábamos con Omar, tenemos que saber qué es un sistema organizacional, qué es un sistema de información, qué es un sistema de control interno, qué es un sistema de gestión de riesgo, qué es un sistema contable. Tenemos que aprender a conocer cómo están elaborados, cómo funcionan en las organizaciones, porque si no, no vamos a conocer los negocios de las empresas. Indistintamente estemos hablando de una empresa privada o una entidad pública. Entonces, porque hay auditores cuando uno les empieza a hablar de esto, se le quedan viendo y dicen, no, yo no soy administrador. Pues para beneficio mío, yo soy administrador de empresas y soy contador público. Me faltó ser, fíjate, Francisco, abogado e ingeniero de sistemas para ser o asesor de Dios o asesor del diablo. ¿Cómo añoro no haber tenido esas dos carreras para verme con las dos carreras que tengo, haberme complementado? Entonces, le dejo la palabra a los colegas, le dejo la palabra a Omar, ya que lo estoy ahí saludando y presentándote lo que va a estar presente también, debe estar presente en la hora del perito. Omar ha hecho muchos trabajos de peritaje excelentes, entonces le dejo la palabra a los demás, pero sí quiero que me capten eso. Vamos a colaborar, Francisco, con la hora del perito a dar otros temas adicionales, y hay que saber conocerlos, y eso nos da un mejor criterio a la hora de hacer una auditoría forense o un peritaje contable judicial. Y eso, como te digo, este tema es un reto que todos tenemos, el GPT, la inteligencia artificial para meternos y no tenerle miedo que esto nos va a hacer a un lado, al contrario. Hay que Ujú. dominar esto para que forme parte como una herramienta más de nosotros. Dejo a los demás la palabra, Francisco. Muy buen tema para seguirlo trabajando, y dejo a los demás ahí en ese sentido. ¿Ok? Hombre, excelente por tus palabras, Germán. La verdad que te quedas corto y ampliaste mucho. Es un tema, la verdad, es aprendizaje.
y no tenerle miedo, tú lo acabas de decir, o sea, es nuestro trabajo y el juez, o en este caso el, el órgano máximo, el juez, lo que tiene que ver el juzgador, él no sabe de la cuestión de inteligencia, no sabe de contabilidad, él quiere resultados. Y el mejor ejemplo es estas capacitaciones. Y vamos por más, porque la verdad les reitero, yo nada más he tocado puntos relevantes. Toqué algo del terrorismo, del lavado de activos, pero hay tema para dar más. Adelante, Germán, para dar paso también. Adelante, Germán. Ahí el micrófono. Ingeniero Luz, ¿está abierto, Germán, el micrófono? Déjame ver. Voy a ofrecerte, para cerrar diciembre, voy a Sí. ofrecerte darte una conferencia donde vas a ver tú que los hallazgos de auditoría debemos de aprender a relacionarlos con los códigos procesal penales y los códigos penales para que tengamos un mejor entendimiento y un mejor complemento con los abogados. Quiero ver si tengo por ahí un espacio para dar una conferencia, ¿cómo se llama? Un día de estos para todos los colegas, invitar a más colegas y te voy a sacar, ¿cómo se llama? Hallazgos y terminología que los auditores manejamos para que los abogados también entiendan que esa terminología tiene que hacer clic, porque te voy a decir, muchas veces uno saca un hallazgo y le pone un término y el abogado le pone otra connotación. Y muchas veces Ujú, es bueno o muchas veces es fallido a la hora de llevar esto a una causa penal. Entonces, si tú me lo permites, voy a hacer una presentación para que podamos relacionar lo que nosotros vemos y lo que los abogados ven y de ver hacer una comparación de que logremos como complementar. Si yo saco un hallazgo, el abogado me tiene que entender y yo tengo que entender al abogado penalmente cómo el abogado lo debe llevar a un juicio, pero también debe estar claro que primeramente nosotros encontramos los hallazgos para que después pasen a otro nivel y a otra instancia. Que si me das oportunidad por ahí, voy a hablar un día y les voy a hacer una presentación para que podamos ver esa relación. De hecho, la tengo lista, la tengo preparada. Eh, Creo que no, solo una vez la di para Latinoamérica, de ahí en mi país no le he dado porque no me han dado oportunidad, pero si me dejas por ahí un espacio, lo voy a hacer con el mayor de los gustos para que podamos hacer ese entendimiento y vamos a invitar esperar, invitemos abogados, los demás de todos los países, para que estos puedan escuchar y ver esa necesidad que tenemos de esa alianza de ser embajadores de buena voluntad, el contador público un traductor del abogado y el abogado un traductor del contador público, Francisco. Ahí en diciembre, si hay un espacio, me dices y con gusto sí, colaboro con esa conferencia. vas a cerrar ahí porque va a estar la doctora Angélica, ella ya me dijo, y vas a ser tú en diciembre. Ok, a la Excelente. orden para servir. Yo te aviso las fechas. Ok. A ver, por ahí me recomendó Germán a Omar Guzmán, ahí sí tiene oportunidad. Y ahorita ahí, de los colegas que ahorita me mencionaron, anótense al final, ahorita, o les doy mi correo, para que si quieren participar con una ponencia de lo mismo, de inteligencia artificial o de lo que tengan, con todo gusto. Es con J todo minúscula para todos, para alguna cuestión, pero sobre todo los ponentes. Es J-A, todo minúscula, R-A, Jara, contador, arroba, yahoo.com.mx. Ese es mi correo. Repito, Jara Contador arroba yahoo.com.mx. Ahí me pueden hacer llegar si quieren hacer alguna ponencia y el tema, y ya los programamos, ya sería para enero del 2025, primeramente Dios que lleguemos. ¿Sí? Porque ya tengo lista lo de noviembre, al rato les pasamos los temas. Van a estar varios nuevos colegas, uno de Paraguay también ya va por aquí estar. No tengo el gusto, otro de Estados Unidos, y así van a ir. Mi distinguido maestro Omar Guzmán, si desea hacer uso de la palabra o alguien de los que están aquí que quieran compartir algún punto
algo que les haya parecido interesante y comentamos. Adelante, o en el chat, déjenme ver. Omar, pues aquí estamos al pendiente, díganos. ¿Alguien que quiera hacer uso de la voz? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, creo que el micrófono. A ver, colega, ingeniero Lucio, el micrófono de Germán. Ah, el micrófono dice Germán para los compañeros. Ingeniero Lucio, si me apoya ahí, porfa. Para el colega Omar, Omar Guzmán. Gracias. Vamos a ver. Bueno, ingeniero Lucio, para el ingeniero Omar, digo, perdón, para el maestro Omar Guzmán, el micrófono. Reactivar el micrófono. Muy A ver, buenas ahí está. noches. Buenas noches, maestro. Muchas gracias por permitirme expresar palabras y muy agradecidos por lo que hace a nivel regional con este tema tan interesante. He estado dándole seguimiento y lo único que ahorita en aras del tiempo y en honor al tema que su persona pues muy bien ha explicado, pues le puedo dar un par de ejemplos que hemos tenido en la práctica en procesos penales a nivel de instancias judiciales en El Salvador. Es muy importante lo que mencionan con respecto a apoyarnos en temas de tecnología a raíz de que ahora los temas de corrupción se han regionalizado a nivel mundial prácticamente. Por ejemplo, hoy cómo se hace la corrupción, cómo se está tipificando. Me voy a permitir unos 2 minutos para solo dejarle la idea y eso tal vez en una oportunidad lo podemos ya conversar y exponer conforme a la experiencia que hemos tenido. Casa matriz en X país europeo, digamos, para no dar especificaciones, por todo a nivel mundial, diferentes países sucursales, empresas constituidas, y el tema de la corrupción, pues, ¿cómo se da? Es bien fácil, tenemos que buscar la lógica, como dice, hay que incorporarnos como, ¿cómo podríamos alguien que está en la política o que esté en la construcción, en este momento dicen, bueno, si otro ofrece una licitación, un precio X, los temas de corrupción en la historia es, se lo dan al más bajo, al postor, pero ya está hablado, hay cláusulas que ya se acuerdan entre el contratante y el constructor y siempre hay el famoso hechos ocultos que, digamos, que en la construcción muchas veces no se determina. Entonces, cada país tiene su legislación y hay puertas abiertas donde al final salen incrementando el precio de todo proyecto. Pero imaginémonos que realmente cómo lo debe de hacer para efectos de la corrupción.
Bueno, si estamos en una red de compañías a nivel mundial, hay que analizar todo el flujo de las empresas relacionadas, porque al final se paga la dádiva, prácticamente lo que se da en la corrupción, se paga no localmente, se paga prácticamente fuera. Y eso es un trabajo muy delicado en el sentido de que se tiene que, a través de la fiscalía, suplicatorios internacionales, se refiere a solicitar información financiera de bancos de otros países para efectos de hacer cruces, incluso hasta solicitar a Google, digamos, entidades privadas con sedes Norteamérica, donde realmente poder dar seguimiento a correos y todo del flujo del dinero. Es muy difícil, pero no imposible. Y ahí donde se requiere muchas veces prácticamente la gente de TI para efectos de poder rastrear el dinero a nivel mundial, ya no es a nivel local. Y normalmente se da, ¿a dónde se va a dar una dádiva? Cuando se da el primer anticipo. Eso es un ejemplo, digamos, casos reales que hemos visto. Otro que está en El Salvador de moda, muchos suramericanos viniendo en aerolíneas privadas acá al país con menos de $10,000. En El Salvador se regula que hay que declarar obligatoriamente si traemos más de $10,000 en efectivo. Entonces una vez me observé en el vuelo que venían muchos suramericanos, con el respeto, no voy a decir nombre de país por los colegas, muchos suramericanos, wow, me llamó la atención, solo observé el de migración, que paso libre y todo, y de repente a los par de meses estaban las noticias que habían agarrado una red que andaban prestando mucho en efectivo, tema de lavado de dinero. Entonces entran y haciendo investigación, hay personas que están entrando continuamente al país con flujo de dinero y de repente quieren que los estados financieros se les firme con caja o cuentas por cobrar por préstamos otorgados, unas grandes cantidades que no hay origen. Entonces ahí hay mucho cuidado para los que firman estado financiero. El que firma estado financiero debe dar fe al menos del origen del dinero. Entonces la forma de cómo está trabajándose ahora el pitufeo es traer efectivo menos de $10,000 para hacer préstamos, y han caído un par de redes, digamos, acá de lavadores en el país y a efectos de esta forma de operar. Los dejo hasta ahí para no seguir porque no es parte del tema, digamos, pero al menos explicar un poco de lo que está sucediendo actualmente acá en El Salvador, y eso puede también replicarse en otros países. Muchas gracias por permitirme el micrófono y encantado para poderles colaborar en su oportunidad, si se permite. No, pues excelente, estimado Omar, es la realidad. Eh, hace días, bueno, Germán también ha participado en Colombia, me imagino, y en varios países ha sido expositor, ponente. Me tocó platicar en una universidad de Colombia con otros 3 colegas de diferentes, uno de allá de Australia, de por allá, muy lejos, y otro de ahí de Argentina, otra compañera. La compañera de Argentina habló algo de lo que comentabas tú, ahí habló ella del tráfico de órganos, del tráfico de infantes, de menores, la prostitución, los recursos de dónde vienen, y la verdad es complicadísimo el rastreo del origen, y luego cuando son cantidades, ahorita que mencionas que pitufeo, algo mencionaste, pero dijiste tú, de $10,000. ¿Y cuántas personas hay de $10,000 y la sumatoria? Y el origen, pues es un origen de los recursos ilícitos, ¿verdad? Es de las drogas y todo, es lavado, pero tienes que probar todo eso. Es una gama, es una serie de investigación, de trabajo de los expertos, de las autoridades, para poder primero acreditar el delito, acreditarlo con las pruebas, ¿verdad? Y luego ya sigue lo demás. Pero sí es un trabajo que exige nuestra preparación. Y ahorita decía Germán, como lo hemos comentado, no hay que tener miedo, contadores y contadoras, maestros, doctores que me estén escuchando.
es nuestro trabajo y la realidad alguien tiene que hacerlo. Ahora, tenemos bases jurídicas, bases contables y normas, tanto nacionales como internacionales, para hacer nuestro trabajo y el quehacer. Ahora, los resultados no son, nosotros no tenemos la bola de cristal para decir este tiene la culpa, no, ni somos la autoridad. Nosotros somos coadyuvantes, somos auxiliares del experto en leyes, del juez, del que va a impartir la justicia. Le vamos a llegar de los elementos probatorios en el área pericial, en este caso contable forense, ¿sí? Entonces, ahorita decíamos en esta charla, en esta ponencia, que es importante que nos sumemos todos y todas para aprender y tener esa inquietud de investigar, de estudiar a fondo, no nomás de forma los temas que tengan y puedan ayudarnos a resolver las necesidades del juzgador. Es decir, buscar dentro de la gama de revistas, de videos, de archivos, del internet, de las páginas, etcétera, información que nos nutra para poder hacer nuestro trabajo de calidad, de alto impacto y de actualidad. Acuérdense que todo se va transformando y la inteligencia artificial, como ya mencionó ahorita nuestro distinguido Omar, son puntos, son ejemplos y son cuestiones de la vida real, de cosas que están pasando en este momento. A veces decimos, nosotros estamos ahorita capacitándonos en una ponencia y allá en otro lado del mundo están haciendo sus asuntos financieros y legales. Y ahorita en la noche en otro lugar están haciendo también su trabajo. Y están en las computadoras. Y están en esto y lo otro. Y ese es el trabajo de ellos. Y a nosotros nos toca, pues, hacer nuestro trabajo, ¿verdad? En este caso legal, ¿sí? Para poder llevarlos a la justicia, dependiendo del lado que nos toque, ¿verdad? ¿Alguien más que desee hacer uso de la palabra, estimados invitados? ¿Alguna duda, alguna sugerencia? De Robinson Alonso Jiménez. Bueno, ya, si tiene la manera, a ver, el micrófono para nuestro amigo Robinson. Ingeniero Lucio. Vamos a ver, Robinson. Aquí está, Robinson. Ay, mero. Listo. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Un gusto y un placer también escuchar tan interesante disertación. En lo particular, quería participar muy brevemente en algo que está tañendo a nivel regional en los juzgados respecto a la vinculación que hay, que preexiste, cual puente entre la auditoría contable financiera, la auditoría forense también, y el delito de lavado de activos. Y ahora, hacia esto se ha incorporado también los activos virtuales, los flujos ilícitos respecto a activos virtuales. Ahora, digamos, tengo la posibilidad por supuesto, en calidad de funcionario de mi país, de revisar información no solamente de carácter pericial contable, sino también jurídica. Y respecto a ello, casualmente he tenido la oportunidad, enhorabuena, pues, escribir, ¿no? Algún artículo, y en este caso quería simplemente no desarrollarlo, pero sí ponerlo en mención, y tiene que ver con los ingresos de origen desconocido. La Corte Suprema de mi país, Perú, mediante el recurso en nulidad 762-2020, Sala Penal Nacional, ha establecido 4 tipos de indicios, entre ellos un tipo de indicio que se llama ingresos no justificados. Ahora, ¿qué es un indicio realmente? Es como, por ejemplo, para los contadores, como un indicador que, digamos, que contribuye al juicio profesional del juzgador para administrar justicia, valga la redundancia.
En el delito de lavado de activos, al ser no un delito común, es decir, yo disparo con una pistola automáticamente, se hace una pericia forense al respecto y pueden detectar automáticamente y hacia ello también se complementa con otros elementos. En este caso no, ¿no? El delito de lavado de activos es, como se le conoce en mi país, es un delito de cuello y corbata, que por supuesto nunca vamos a ver al comisionista del delito ejecutándolo, ¿de acuerdo? Entonces, al ser así, el delito de lavado de activos a nivel mundial, digamos, se acredita por indicios. Uno de estos indicios es, por ejemplo, la pericia contable tributaria. El otro es, por supuesto, el trabajo del fiscal, que es vincular este desbalance patrimonial al delito vinculado, al delito fuente, como se le denomina en la jurisprudencia nacional. Por tanto, y aquí viene lo que quiero decir, es que nuestro trabajo a nivel regional, ya no solamente de mi país, sino es apuntalar toda la atención en este tipo de ingresos, estos flujos de ingresos, estos ingresos ilícitos, entre comillas, o mejor dicho, ilícitos, eventualmente ilícitos para el juzgador, pero para nosotros contadores, para nosotros peritos, son ingresos de origen desconocido. El puente para tal es la denominación, digamos, el canal de interpretación para llegar al juzgador es llamarlo, bajo su lenguaje, indicios de ingresos no justificados. Por cuanto es importante la detección de estos porque realmente todo tipo de ahora lavado de dinero con la, entre comillas, aportación de este nuevo escenario de entornos virtuales que tiene que ver con los activos virtuales, el fintech, las criptomonedas, a través de la Deep Web, que prácticamente es una web negra, es una web oscura, prácticamente sin identidad, se podría estar trasladando ingresos de origen desconocido, ingresos ilícitos concretamente, ingresos sin identificación del remitente y por supuesto también del destinatario a nuestros países. Es ahí donde tiene que entrar definitivamente la labor del perito. Y el perito tiene que estar a la altura de las circunstancias, pero no solamente desde un lado romántico, ¿no? Literal, que por supuesto, digamos, es tal vez a muchos en donde nos toca estar en este momento por la novedad, pero esencialmente este tema ya arrancó, el tema de los activos virtuales, flujos ilícitos, ya inició hace unos 4 años con efectividad en el delito en otros países, pero aquí prácticamente llega como la cola de los acontecimientos, ¿no? Como el rezago de tal, y por supuesto va a continuar porque no vamos a retroceder definitivamente en ese escenario. Entonces, digamos, para terminar, simplemente quería culminar indicando de que ya nuestras normas en México, en Colombia, casualmente la jurisprudencia nacional de mi país peruana se acomoda, o mejor dicho, es semejante a muchas normas que no solamente tienen símil con España, ¿no? Sino propiamente con México, con Colombia, con Argentina. Entonces, encontrar esta jurisprudencia aquí en mi país Perú, es encontrarla automáticamente en gran parte de los países. Por tanto, nosotros no solamente debemos exponer, no solamente en el desarrollo, que es importante de nuestra pericia, sino concluirlo y señalarlo, porque de esa forma no solamente estamos estableciendo un hallazgo para nosotros, sino un indicio, un indicador que aun cuando la pericia reporte un superávit, un no desbalance patrimonial, eh, basta la detección de esta incorrección material eventual, digamos, de estos ingresos de origen no desconocido, subsiste automáticamente el indicio no justificado que es suficiente para tener una causa. Me refiero que para tener una causa judicial. Y por supuesto el fiscal le va a valer demasiado, le va a valer de sobremanera para el porvenir de su caso en particular. Esa es mi aportación, ese quería dar un agregado nada más y pues muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, es que sí, la verdad, aquí el punto de todos mis antecesores, incluyéndolo mi estimado Omar, perdón, eh,
es que el origen de los recursos, ¿verdad? Válgame la situación, la autoridad ahorita está muy atenta en eso. Robinson, que fue que Omar y Germán, son puntos, y es materia, Robinson, si hay oportunidad el próximo año, porque ya tengo lleno ahí el espacio de lo que es noviembre y diciembre, pero en enero, si se preparan, Omar, también algún tema y empezamos el año, ¿verdad? De la hora del perito, es importante que esos temas los tengamos en la mesa. Yo me voy a pulir, estoy llevando ya decir, es un diplomado de la inteligencia artificial vinculada a la auditoría forense, pero está enfocado, es el perito, ¿verdad? De informática. Por eso yo les digo que, y Omar, perdón, Germán, Omar, Robinson y público, colegas, no es que nosotros nos hagamos peritos de informática, no estoy hablando de eso, sino que cuando menos tengamos las bases de lo que nos está hablando el perito en informática y nosotros entender en parte el lenguaje para poderlo explicar a su señoría, al juez, y explicarle de qué se trata esto, ¿verdad? Nos vamos nutriendo, acuérdense el trinomio del abogado, del experto contable forense y del perito en informática. Esa es la base ahorita para los casos que se vengan presentando. Y a nivel internacional, desde luego, coadyuvar para que la hora del perito y ustedes y yo y todos los que podamos ir presentando en la mesa de trabajo cuáles son sus aportaciones que enriquezcan precisamente el quehacer. Estoy hablando de la materia de informática, de lo digital, ¿verdad? Y obviamente de todo lo demás que va de la mano, ¿verdad? Los casos que se están presentando ahorita, ¿verdad? Y que son la realidad de los acontecimientos en la mayor parte de los países, ¿verdad? Yo espero en Dios que tengamos gente de Estados Unidos ya ando viendo eso, que nos hablen de temas, también para que sepamos cómo andan por allá, y de Canadá, que son los países que tengo ya también en la mira. Pero mientras nosotros estamos trabajando arduamente con los colegas de América, Centroamérica y Sudamérica, ¿verdad? Que son mis respetos, ¿verdad? Para todos y todas. Germán, yo sé que estás bien listo, preparándote, Omar, Robinson, pues felicidades allá en Perú, ¿verdad? Esperemos estar pronto por allá. Y si no hay alguien más que tenga algún comentario, alguna aportación, alguna pregunta, ahí les dejé ya el correo en el chat. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes hoy día, ¿verdad? Fue un gusto volverlos a saludar en primer día de noviembre acá en México. Son los muertos, no sé, allá en Sudamérica, pero acá se festejan y mañana 2 de noviembre. Pues, si no hay más que agregar, me dio mucho gusto, la verdad, tener este público. Eh, pues pudimos para presentarles este tema y créanme que estoy contento por ello. Pues, si no hay más, mi estimado ingeniero Lucio, pues pasamos a retirarnos a nuestros hogares, deseándoles que descansen y que nos vemos pronto el próximo viernes. Dios mediante.